Qansina yachakuqkuna imaynalla kashankichik tukuyniykichikpaq hatun apaykuykachun. Kay kutipiqa imaynatataq watiyata ruwayku chaymanta parlarikunchik. Hina kaspaqa yachakuqkuna qallarina kachun. Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video. En esta oportunidad estaremos hablando de cómo hacemos watía. Muchos se preguntarán qué es watía, aunque la anterior vez había hecho una publicación preguntando qué es watía y teníamos algunas respuestas. Pero la respuesta sería que watía es una manera o forma de hacer cocer algunos productos dentro de la tierra. Y ahora vamos a ver cómo realizamos esto. Pero antes de empezar este video, como siempre te invito a que te suscribas a este canal, que nos regales un like y que puedas compartir con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua. Sin más que decir, queridos estudiantes, empecemos. Qallarina kachun y yachakuqkuna. Primero que necesitamos para hacer watía es lo siguiente. Primero tenemos que conseguir piedras que vayan a resistir el calor del fuego, porque algunas piedras no suelen resistir y esto hace que todo lo que tú vayas a formar, el horno, pues se vaya a derrumbar. Como segundo también necesitamos terrones. Estos terrones son tierras relativamente compactadas. Y tercero necesitamos leña. Y esto diríamos en quechua. Watiyata ruanapaqa maskhanaykitiyan rumita, allin rumita maskhanaykitiyan, chanta khulata maskhanaykitiyan, hinaspapis llantata maskhanaykitiyan. Una vez que tenemos estos tres elementos, ya podemos empezar a hacer nuestro watía. Para poder hacer, lo que hay que hacer es escarbar un poco la tierra, no tan profundo, lo que en quechua diríamos halp'ata hasp'inanchik tiyan. Hasp es pataj, muyun nimpi rumita churananchik tiyan. Sí, una vez que nosotros terminemos de escarbar la tierra, no muy profundo, ponemos la piedra que hemos buscado alrededor, dejando una boca para que nosotros vayamos a poner leña por esta boca. Una vez que hemos terminado de poner la piedra y dejado la puerta correspondiente, debemos de poner los terrones cuidadosamente, porque a veces lo ponemos a la rápida y resulta que cuando finalizamos de construir, pues hay derrumbes. Entonces, para evitar esto, hay que hacerlo con bastante cuidado. Ari yachakuqkuna rumita muyuninta churahtikiñaqa kay patanpiqa kay khulakunata churanayki tiyan. Pisimanta churanayki tiyan. Wakinkunaqa usqayllata churarpanchik chantaqa q'ala thuñikapun. Mana thuñikunanpaqqa allinta churananchik tiyan. Una vez que hemos terminado de construir nuestro horno, ahora es momento de encender fuego y atizar bastante hasta que estos terrones se conviertan rojizas. Y una vez que están rojizas, es momento de poner el producto correspondiente. Ari yachakuqkuna ñatukuspañaqa kunanqa ninata hap'ichinanchik tiyan. Hap'ichiytawantaq anchata enqananchik tiyan kay khulakuna pukayanankama. Pukayaqtintaq poqoykunata churananchik tiyan. ¿Y cómo ponemos los productos a este horno? No vamos a poner los productos por esta puerta que hemos hecho, sino que vamos a derrumbar de la parte superior y por esta nueva boquilla es donde vamos a meter los productos correspondientes. Vamos a echar o vamos a crear diferentes capas. Por ejemplo, en la primera capa podemos poner la papa. Echamos la papa y por supuesto hay que ir derrumbando poco a poco lo que es este horno. Y estos terrones pues hay que derrumbarlos con la ayuda de algún objeto, ¿no? Entonces lo tendemos bien para que pueda cocer bienísimo lo que es el producto correspondiente, y de esta manera pues vamos a crear diferentes capas. Una vez que ponemos la papa, encima podemos poner quizá otro tipo de papa. Encima de esto vamos a poner tal vez choclo, podemos poner arveja, haba y entre otros productos más. Hoykunata chayachinapaqqa kay patakaqta
tullinanchik tiyan. Tulliytawantaq ichapis k'aspiwan waqtaspam kay khulakunata thuñinanchik tiyan. Allinta mast'ananchik tiyan kay patanpitaq papata hich'aykusun. Hich'aykuspataq astawan kay hornotaqa thuñinanchik tiyan. Thuñiytawantaq kay k'aspiwan waqtaspa thuñiykusun allinta ampaykusun kay poqoykunata allin chayananpaq. Kay patanpitaq ichapis waq papata churaykusun. Watijmanta thuñisun ampaykusun kay papata patanmantaq churaykusun ichapis chuqlluta ichapis patanpi churaykusunman awasta ichapis patanpi churaykusunman arwijata ima layan poqoykunata kay wathiyapi chayachisun. Una vez que hemos puesto los productos, ahora es momento de esperar. Podemos esperar entre media hora, 40 o 50 minutos. Pasado ese tiempo ya podemos sacar los productos. Kunanqa yachakujkuna suyananchik tiyan poqoykuna chayanankama. Una vez que ha pasado el tiempo correspondiente, ahora es momento de sacar el producto. Para sacar el producto, lo que debemos de hacer es escarbar la tierra con la ayuda de alguna herramienta. Escarbar, pero poco a poco, y seguramente irán saliendo los productos. Debemos de escarbar de la parte inferior, nunca de la parte de arriba, porque los productos pues se van a mezclar bastante. Entonces cuando escarbamos de la parte de abajo, vamos sacando cuidadosamente todos los productos que tenemos dentro de esta wathiya. Wathiyata olkunapaqa yachakujkuna hasp'inanchik tiyan. Pisimanta hasp'inanchik tiyan. Hasp'ispaqa poqoykuna lluqsimunqa chaykunatataq ñuqanchik pallananchik tiyan. Ña poqoykunata pallaspaqa kunanqa mikhuna kachun yachakujkuna. Una vez que hemos recogido todos los productos, ahora es momento de disfrutar la wathiya. Lo primero que he probado ha sido la papa. Como se ve en estas imágenes, la papa estaba riquísima. Seguidamente me tocó probar lo que es el choclo, y también el choclo estaba riquísimo, muy dulce. Después de esto me tocó probar el haba. El haba también estaba riquísimo, y seguidamente probé también la arveja, que también estaba riquísimo. Después de la arveja también probé el camote. El camote también estaba riquísimo, como se aprecia en las imágenes. Todos estos productos que se ha hecho cocer tenían un sabor muy especial, muy particular. Así que les invito que ustedes también pueden hacer wathiya, o tal vez pueden encontrar ahí por los mercados que algunas señoras suelen vender también wathiya, y también pueden probarlo, pero es muy diferente el sabor que cuando tú lo sacas recientemente de la wathiya así calientito, comerlo realmente es único. Es esto lo que les quería compartir, queridos estudiantes. Si les ha gustado el video, no olviden dejarnos un like, dejarnos algún comentario también, y por supuesto compartir con las demás personas. Si no has tenido la oportunidad de disfrutar wathiya, también lo puedes hacer, que ahora te he dado todos los pasos para que tú puedas hacer. Kayllakama yachakujuna kashan askamayakachun tinkunakaman ama qonqaychu sukakamuy. Suscríbete.